En el caso de hoy, la ponencia tiene como título Feminismo contemporáneo, hijo del marxismo cultural. La ponente es Aurora Sánchez Carballido, y voy a pasar a presentarla. Madre de 6 hijos, licenciada en Geografía e Historia, diplomada en profesorado de EGB, tesis doctoral sobre síndrome de Down, conocimiento sobre terapia neuropsicológica, Padova, integración sensorial y reflejos primitivos, elaboración de métodos de lectura y escritura para alumnos con discapacidad intelectual, profesora de EGB, primaria, secundaria y tutoría, formadora de cuadros ejecutivos en Seguro Winterthur, secretaria de redacción y administración de la revista Pensamiento Hespérides, elabora proyectos de homeschooling en concierto con Centro Norteamericano Colby, California. Elabora proyectos de terapia avanzada en inclusión educativa. Y con esto pues ya pienso que queda presentada y le doy la palabra a ella para que empiece la exposición. Buenas tardes, ¿me oyen? ¿Y ahora? Tampoco. Sí, ahora sí. Ahora ya sí, así de cerca, todos. Muy bien, pues empezamos. Buenas tardes a todos, no a todos y a todas, a todos. Quería empezar agradeciendo a la CTC esta invitación y felicitarla por la iniciativa de proponer este encuentro como un tema pues, tan grave y de actualidad tan rabiosa en toda la máxima extensión del concepto del asunto del feminismo. Para mí pues es un placer y un honor estar esta tarde aquí. Voy a intentar hacer un viaje en el tiempo para entender cómo hemos llegado a esta situación, dónde está el embrión de a lo que estamos asistiendo como individuos, como sociedad, como comunidades, qué es lo que está pasando y dónde empezó todo y por qué hemos desembocado aquí, ¿no? Y no tengo más remedio que remontarme al marxismo. El marxismo, como todos sabemos sobradamente, responde a la explotación y las condiciones de miseria que provocó el primer capitalismo, el de la revolución industrial. A partir de ahí, Marx elabora toda una síntesis de ideas que toman un cuerpo. De estas ideas voy a simplificar en lo que considero que forma parte del inicio del feminismo y el feminismo actual, el que tenemos en este momento, ¿no? Porque ha pasado también por sus distintas fases. Marx entendía la historia, el devenir histórico, como la lucha del hombre por liberarse de la explotación, esa explotación inicial, pero que viene sucediéndose a lo largo de todas las etapas históricas. En la era del capitalismo establece 2 clases, una oprimida, otra opresora, y una dialéctica de conflicto, de confrontación entre ambas, una lucha de clases. Él preveía que en este conflicto la clase obrera, el proletariado, iba a derrumbar el capitalismo y sobrevendría entonces el alumbramiento de la era socialista, que entendía como un mundo libre de alienación, rico, feliz, próspero. Esto es lo que entendía Marx. Por eso el marxismo tiene tantos seguidores incluso a día de hoy, porque el mensaje es un mensaje verdaderamente feliz, a pesar de que la propia realidad muestra que no ha sido así, con 100 millones de muertos y en unas condiciones de violencia y de crueldad pues sin parangón, ¿no? Entonces Marx pensaba que para lograr que se alumbrara la era del socialismo feliz, había que derrocar la estructura, y es uno de los conceptos más amplios que él tiene en materia económica, donde se engloban las fuerzas productivas con las relaciones de producción, pero es lo que da cuerpo al sistema económico. Porque es que para Marx ve la naturaleza humana como el conjunto y el fruto de las relaciones sociales, y estas relaciones sociales vienen determinadas por el sistema económico. Por eso él tiene una visión economicista y materialista de la existencia. Él vaticinó la caída del capitalismo.
Pensó que el propio capitalismo engendraría la depauperación del obrero y en revolución se levantaría para derrocar el capitalismo, ¿no? Bien, las feministas de hoy comparten con este marxismo inicial, marxismo clásico, la idea de la explotación, la idea de que la mujer está explotada y tiene que liberarse de esa explotación. Y también comparten la idea de la lucha de clases entre dos clases que ya no son de cariz económico, sino de tipo social. El opresor es el hombre y la oprimida es la mujer. Y esa dinámica de conflicto la avalan las feministas de hoy. Ellas le reprochan a Marx que él no denunció la situación en la que vivían las mujeres. No tuvo sensibilidad para ver lo que pasaba con las mujeres en su época. Ciertamente él sí denunció que la mujer era víctima explotada del capitalismo, la veía como propiedad privada en el matrimonio, donde vivía en una situación prácticamente de sierva, y Engels apuntó que el embrión de las dificultades empezaba en las familias, ¿no? En las dificultades de las desigualdades y de toda la situación de predominio del hombre sobre la mujer. Lo apuntaron, pero en esta visión, como digo, economista y materialista de la historia, no lo desarrollaron, cosa que les hubiera gustado muchísimo a las feministas, pero arrancan ya de esto, ¿no? El marxismo se encuentra en un momento en el que tiene dos contradicciones insalvables. La primera es que Marx vaticina dos cosas. Una, que caerá el capitalismo y dará entrada al socialismo, a la era socialista, pero la realidad es que el socialismo se implantó en una sociedad que no había pasado ni por la revolución industrial ni por el capitalismo, como fue Rusia. Era una sociedad agrícola, medieval, y no coincide aquí lo que Marx pensaba que iba a ocurrir, sino todo lo contrario, ¿no? Y luego también él decía que esa depauperación del proletariado haría que se levantara en revolución contra el régimen, contra el capitalismo y lo derribara. Lo cierto es que es verdad que en el primer capitalismo de la revolución industrial la miseria era alarmante, pero posteriormente la clase obrera encontró un bienestar y un nivel de vida que nunca había soñado, con lo cual no tenía ningún interés en derribar el capitalismo. Y para los marxistas se encuentran con que efectivamente el agente revolucionario que tiene que ser el obrero ha dejado de ser revolucionario porque vive como nunca soñó, ¿no? Entonces, ante estas incongruencias del marxismo, un grupo de pensadores alemanes, antes de la Segunda Guerra Mundial, se exilian a Estados Unidos y allí fundan el Instituto para la Investigación Social, después ya conocido como Escuela de Frankfurt, con el fin de repensar el marxismo, no abandonar el marxismo e intentar superar estos dos baches, estas dos brechas que la realidad pone como un fracaso del marxismo, ¿no? Esta es la idea, este es el concepto, y el término pues está en debate, si es marxismo cultural, si es neomarxismo, si es posmarxismo, si es nueva izquierda. No se ha acuñado aún, porque existen entre ellos también sus propias matices que les diferencian y que yo sepa no está acuñado, así es que hablamos todo como si fuera de lo mismo, ¿no? Bien, estos lo que hacen es seguir a Gramsci, que es el que anuncia que el error de Marx estaba en intentar cambiar esa estructura y conseguir que triunfara el socialismo a través del cambio de la estructura económica. Gramsci lo que ve es que lo que hay que hacer es destruir la superestructura y entiende como superestructura esa civilización que nos ha llevado a ser lo que somos, cómo nos comportamos, cómo sentimos, cómo vivimos. Eso para Gramsci era el principal obstáculo para que el marxismo triunfara. Y entonces sustituye la lucha de clases por una lucha cultural para apoderarse de esa superestructura, de esa primacía cultural que lleve realmente al marxismo al poder, ¿no? Entonces, al apoderarse de esta superestructura o intentarlo, hay que abandonar esos postulados economicistas y materialistas por los culturales. Y hay que poner en cuestión todos los principios que sostienen nuestra cultura. El principio de autoridad, la tradición, la ley natural, la sexualidad, todo hay que ponerlo boca abajo. Entonces ahora se propugna esta lucha que niega sistemáticamente
todos los principios que nos han hecho ser lo que ahora somos. De tal manera que se consiga una hegemonía cultural en otra cultura diferente a la que nos ha hecho y nos ha precedido. Entre sus pensadores tenemos, por ejemplo, a Fromm, que fue el primero en negar las diferencias biológicas entre los sexos. Horkheimer, también de la Escuela de Frankfurt, hablaba del matrimonio como una cosa plural, donde la única cuestión vinculante era la atracción sexual. Y esto ya nos empieza a sonar, porque esto es lo que nosotros ya estamos viviendo, no a nivel de ideas, sino como práctica política que dirige nuestro mundo, nuestros hijos, nuestro futuro. Exactamente igual que el marxismo clásico ha ido evolucionando y transformándose en esto que digo que el término no está acuñado, pero vamos a llamarle marxismo cultural, lo mismo pasó con el liberalismo. El primer liberalismo, el de Adam Smith y el de Stuart Mill, cuando se dieron cuenta de que la riqueza no era solo una cuestión de tierra agrícola, acuñaron el concepto de que la riqueza residía en el trabajo. Y entendían como trabajo todo agente de mercado. Todo lo que se pudiera vender o comprar, todo eso es trabajo y todo eso genera riqueza. Entonces ellos, estos primeros pensadores liberales, empiezan a abogar por la libertad económica, por la libertad de mercado, donde no haya medidas proteccionistas, etc. Ricardo, otro de ellos, decía que este trabajo como medio de riqueza tenía un precio natural, que era lo que permitía a la persona conseguir su subsistencia, y luego tenía un precio de mercado. Y en este precio de mercado es donde se puede permitir o se puede perseguir digamos el enriquecimiento de la persona en una ley de oferta y demanda sin límites, fluctuante, pero que se reinventa permanentemente. Por eso ahí el capitalismo, pues, cuando hace falta materias primas, tenemos el capitalismo imperialista, siempre se está reinventando en función de esa ley de oferta y demanda imparable, ¿no? Malthus, otro de ellos, decía que la miseria humana no respondía a una causa de condiciones sociales o de condicionamientos sociales, sino que estaba en el interior de la persona. Más o menos venía a decir que la culpa del pobre la tenía el pobre y que no había que coquetear con él ni darle ningún tipo de ayuda social y mucho menos permitirle que tuviera prole, es decir, que no tuviera hijos. Y aquí nos vamos acercando un poco a las políticas antinatalistas que hoy conocemos, ¿no? En esta evolución del liberalismo aparece, o sea, yo creo que ahora mismo estamos viviendo la etapa pues, más cruel y más deshumanizada del capitalismo, ¿no? Que es lo que se llama como transhumanismo o también neoliberalismo, ¿no? Es muy cruel y es muy deshumanizada porque relega al hombre a su valor de mercado. El hombre se convierte en el principal agente de rentabilidad. Se transforma al hombre en un ser absolutamente consumista, donde también él incluso puede venderse y puede comprar a otros seres humanos, porque la única ley que opera es la ley del mercado. Entonces, claro, aquí se encuentra un problema, porque, claro, la sociedad liberal, el liberalismo, no satisface el deseo innato y universal del ser humano de raíz, arraigo, comunidad, fe, no lo satisface, porque eso supone también un freno para esa libertad de mercado, ¿no? Entonces, este transhumanismo lo que promulga es que el hombre se libere de sus raíces, de su identidad, se alivie de sus cargas, de sus responsabilidades, porque lo único que tiene valor es el ejercicio de su individualismo. Es decir, todo lo que suena a comunidad, a responsabilidad, a el otro, desaparece en este transhumanismo, ¿no? Entonces, se crea un individuo que es autónomo, desarraigado, sin vínculos, y tiene que hacer un esfuerzo para romper con esa necesidad, ese vínculo de comunidad y de identidad. En este sentido, Max Weber decía que el hombre hermoso y pleno no se va a repetir más en el devenir cultural, en la evolución de nuestra cultura, porque a lo que asistimos es a otro tipo de hombre completamente desarraigado, ¿no? Bien, ¿cómo consigue una sociedad cambiar
este paradigma humano, o sea, cómo consigue que el hombre se desarraigue de todo lo que ha sido, de todo lo que le define a nivel cultural, lenguaje, fe. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues yo pienso que lo consigue estableciendo una sociedad que sea totalitaria, que creo que es en la que vivimos, donde, bueno, pues tiene una serie de rasgos, ¿no?, como es la uniformidad de la opinión, se persigue ferozmente el pensamiento crítico. Si para ello hace falta negar la historia, pues la negamos, y eso lo estamos viendo. Si se tiene que combatir la naturaleza, la ley natural, la combatimos. Inventamos un lenguaje. Esto es muy importante porque Hegel, por ejemplo, él decía que en las palabras es donde pensamos. El lenguaje es el que articula nuestro pensamiento y, por lo tanto, el lenguaje es un arma muy poderosa para generar realidades, porque hay que inventar una realidad. Si le quitamos al hombre lo que el hombre ha sido hasta ahora, habrá que inventarse una realidad y un nuevo hombre, ¿no? Entonces ahí, por eso asistimos a este tipo de lenguaje inclusivo y todo lo que estamos viendo que es impracticable a la hora de la verdad. Nadie puede hablar de niños, niñas continuamente, o sea, llega un momento en que eso en una conversación normal es insostenible. Bueno, pues esa es la táctica del lenguaje, ¿no? Se lanzan ideologías contra la verdad, de tal manera que no importa la verdad, lo que importa es lo que hay que pensar y lo que nos dicen que hay que pensar, ¿no? De tal manera que condicionamos continuamente la mente, la mentalidad. Asistimos en esta sociedad totalitaria a un desarrollo médico y tecnológico exponencial, en el que, pues eso, cambiamos las mentalidades, y todo ello nos conduce a anular la necesidad natural de comunidad, porque lo que vamos a hacer es exaltar al Dios de los derechos individuales, a ese individualismo, de ese hombre desarraigado que resulta muy útil a esta sociedad, ¿no? De tal manera que este hombre tiene que estar entregado en cuerpo y alma a la empresa, liberado de preocupaciones familiares, se salta la vocación profesional, se relega la familia, en el caso de las mujeres se persigue la maternidad, y todo esto lo alimenta, pues, una sociedad de masas, y de ocio que es incompatible con la vida familiar, ¿no? Y es ahí donde este nuevo capitalismo, este transhumanismo, va a lograr su mayor proyección, que es cuando realmente el hombre, el individuo, se convierte en la pieza más útil del neocapitalismo, ¿no? Bueno, pues en este desenfreno todo, absolutamente todo, adquiere valor de mercado. Todo se compra, todo se vende, todo se produce, los bienes de alquiler, sin más consideraciones ni de orden ético, ni de orden moral, ni de orden religioso, porque eso supone un freno a la sociedad que estamos creando, ¿no? En este paradigma, tanto el marxismo cultural como el transhumanismo suponen una revolución cultural de largo recorrido, cuyo fin último es cambiar al ser humano. Es decir, con una estrategia múltiple, coordinada, desde la infancia hasta la senectud, el ser humano está bombardeado permanentemente desde todos los flancos para el éxito de esta nueva revolución antropológica, este cambio del hombre. Vamos a otro hombre. Y claro, decimos, bueno, ¿y cuál es la vinculación de todo esto con el feminismo? ¿Qué pinta aquí un poco el feminismo, ¿no? Bueno, en los siguientes días, con las mesas redondas, se va a ahondar en los conceptos de feminismo, los tipos de feminismo, supongo, las contradicciones internas del feminismo, las mentiras, el negocio del feminismo. Todo esto lo vamos a ir viendo en las mesas y en las charlas de mañana y creo que pasado. Pero realmente el feminismo actual, tengo que señalar que efectivamente en sus postulados obedece tanto a las consignas del marxismo cultural como a las consignas del neoliberalismo. En cuanto al marxismo cultural, pues es verdad que la mujer se siente en la ideología feminista oprimida, que hay esa lucha de clases, en este caso de sexos, con una oprimida y un opresor. Desarrollan el concepto de patriarcado, que está muy presente en nuestra sociedad. Yo creo que hasta mi hijo pequeño sabe lo que es el patriarcado ya, en el que, bueno, pues las relaciones familiares siempre benefician al varón. Se ven como jerárquicas, estructuradas en jerarquía, y es el hombre el que controla y el que somete a la mujer. Otro aspecto importantísimo de
del feminismo, empirismo, lo que tenemos ahora es el sentimiento de resentimiento y de odio. Se persigue tanto la masculinidad como la feminidad, porque tiene una parte perversa, patológica de misoginia y de misandría, ¿no? Hay que pensar como dicen, y todo lo que salga de ello no genera debate, no genera un consenso, o sea, genera odio y violencia, que esto es una estrategia muy marxista también. Otro aspecto muy preocupante del feminismo, fruto de estas dos corrientes anteriores, es que niega las disposiciones naturales y los talentos personales. Es decir, rompe con el feminismo clásico, que pretendía la conquista de derechos individuales para pasar a la conquista de derechos grupales. Por eso el feminismo de ahora se puede aliar sin ningún tipo de problema con otras minorías, como el animalismo, el ecologismo, el racismo, todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese aspecto igualitario de la revolución desarrolla odio, e incluso aparte del hombre en su masculinidad y a la mujer en su feminidad, también a todo lo que considera o percibe como superior. De ahí el empeño en promover la igualdad a toda costa, cargándose, en fin, todos esos talentos y esa riqueza que el ser humano aporta, ¿no? Un aspecto también muy preocupante para el cambio de mentalidad al que estamos asistiendo es que el feminismo contemporáneo eleva el sexismo, entendiendo como la negación de la diferencia de los sexos. O sea, esto es completamente científico y al cargarse la diferencia entre los sexos, también se está cargando las singularidades masculinas, la biología masculina, la femenina, toda la riqueza de las relaciones. Bienvenido. Toda la riqueza de las relaciones, del intercambio entre hombre y mujer, no entra en la complejidad, pues, ni del deseo, ni de los sentimientos, ni nada de eso, ¿no? Es sencillamente negar que eso existe y afirmar potentemente que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Se convierte el feminismo contemporáneo en un agente de deconstrucción de nuestra civilización. Es decir, si el agresor varón agrede y es de otra cultura, por ejemplo el Islam, ahí no hay ruido, porque ese no es el enemigo y ese no es el objetivo. El objetivo es nuestra civilización. Ante todo ello, y concluyendo esta parte, vemos cómo la bandera del feminismo no defiende los intereses de las mujeres, sino que sirve al sistema para la deconstrucción de esta realidad, o sea, nuestra civilización. Lo que pretende ahora es crear un mundo que no se parezca en nada a lo que hemos heredado, a donde nos reconocemos. Y rechaza, lógicamente, pues la idea de comunidad, rompiendo con este término, rompiendo las relaciones humanas. No es una cosa dialéctica, es una auténtica ruptura. ¿Para qué? Pues para alumbrar esa nueva revolución antropológica de ese nuevo hombre, que es al que vamos, y que viene propugnado tanto por el neomarxismo como por el neocapitalismo. Es decir, que aquí se alían las tres fuerzas para conseguir el mismo fin, que es esa revolución brutal antropológica, de un cambio absoluto de paradigma de lo que entendemos por hombre, de lo que entendemos por sociedad y de cómo se tiene que conducir las relaciones sociales dentro de ese cambio al que asistimos, ¿no? Cuando leemos o vemos noticias de una persona que de repente quiere ser cabra, una transespecie, pues es que nos provoca hilaridad a veces y como decir, pues es que ¿dónde está el sentido común, no? Bueno, pues todas esas cosas que vemos todos los días son las que están sentando las bases para esta revolución antropológica. Os voy a poner unas diapositivas para resumir un poco las ideas que he expuesto y abrimos el turno de debate, ¿no? El feminismo no solamente es una ideología, también tiene una concreción política muy potente
que es la que nos asola, la que padecemos, la que vivimos día a día, ¿no? En esa táctica política, el feminismo necesita consignas. No necesita pensar mucho, ni leer mucho, ni saber mucho, pero sí necesita consignas políticas que calen y que lleguen a la mayor parte de población posible, es decir, al tonto y al listo. Y si hay más tontos, pues mejor, porque entenderán mejor una consigna que todo un desarrollo filosófico sobre una materia, ¿no? Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras, las conoceréis, las he cogido todas de internet, o sea que y han salido por los telediarios y demás, ¿no? Decíamos que era anticapitalista. El poder político, según Marx, es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Ya hemos parado el mundo y llenado las calles. Esto es una consigna. La siguiente manifestación irá más lejos. Sigamos organizando la lucha contra el patriarcado y el capitalismo. Preguntas a muchas de ellas qué es el patriarcado y no saben ni lo que es. Pero es la consigna política que se debe. Patriarcado, capital y capital, alianza criminal. El lenguaje es, como veis, agresivo. Ni patriarcado ni capitalismo. Son consignas de 4 palabras, pero que calan con una finalidad política muy evidente, ¿no? Se toma la escuela y se abanderan causas igualmente minoritarias dentro de este feminismo. Sí. Feminismo en las calles y en las aulas. Y lo grita permanentemente. Feministas por la liberación animal. Por un mundo sin roles de género, sin trabajos, sin machistas, por la igualdad. Y lo que os decía de Gramsci de la batalla cultural, de la guerra cultural, de la lucha cultural por la superestructura, ¿no?, ideológica. La única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos a la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente, a fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros queremos. Combate la religión. Elizabeth Cady, la Biblia y la Iglesia han sido los mayores obstáculos en el camino de la emancipación de la mujer. La otra la leéis vosotros. Contra la familia y la procreación. Stuart Mill, de los primeros padres pensadores del liberalismo. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano. En este individualismo feroz del que os hablaba, ¿no? Y las consignas. Mi familia mola más porque tengo un hijo trans, yo desayuné feto. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Y en la 2, pongo lo de las 2 noticias porque claro, eso es una absoluta invasión, es una sociedad totalitaria, ¿no? El instinto maternal es una recreación social más que un instinto biológico. Si fuera biológico seríamos madres antes de los 35 años, pero el 70% de las mujeres menores de 35 no tienen hijos. Y esto permanente, desde el bombardeo, desde el colegio hasta las residencias ancianas, ¿no? Carácter de odio y de violencia es que no se puede ni verbalizar, pero las imágenes, los vídeos que todos habéis visto lo dejan es una muestra muy evidente de lo que es, ¿no? Ante la duda, la viuda, o sea, te lo cargas ante la duda, cárgatelo, ¿no? Ante la duda, tú la viuda, ¿no? Y realmente no, es una agresividad y un odio que no permite, no da ninguna posibilidad de diálogo, no da ninguna posibilidad de buscar un consenso, no, es técnica revolucionaria marxista. Frente a ello, pues las culturas se resecan cuando sus ingredientes religiosos se evaporan. Es en lo que estamos, ¿no? Si no se riega, la planta muere. Los primeros dicen que van contra el sistema, lo están abrigando, lo están alimentando. Nosotros, la familia, va contra el sistema. Esos son los que se están sacrificando, los que están soportando, son los que están dando un testimonio contra el sistema, ¿no? De aguante, de transmisión de los valores de la civilización, ¿no?
Madame Curie, nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Orwell, un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice. Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas, pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro y me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplido y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas, por las que bendigo mi sexo. Ahora ya no sé cómo seguir. Así lo dejo. Bien. En esta situación, lo que cabe un poco preguntarse es esa mayoría silenciosa que también conocemos, ¿qué hace? ¿Qué alternativa tiene para defenderse de todo esto, para salvaguardar los principios? ¿Cómo se hace? Y este es el debate que me gustaría abrir con todos vosotros, si os parece bien.